Bienvenidos a Fotograma 24. El día de hoy responderé una de las preguntas que ustedes me dejaron en la caja de comentarios de YouTube. Si te gustaría hacer la siguiente pregunta en un próximo video, me puedes escribir a través de Instagram o Twitter como David Arce-2, en la página de Facebook de Fotograma 24 o aquí mismo en la caja de comentarios de YouTube. Y bueno, en esta ocasión Dracon Halo nos comenta lo siguiente. Podemos usar 4 subwoofers para cancelación de ruido activo para evitar rellenar de cancelación de ruido pasivo. Ok, esta pregunta me parece bastante interesante porque pues es un tanto más avanzada. Primero, tener más subwoofers siempre va a traducirse en un mejor sonido, no necesariamente. Depende de la implementación de los subwoofers. Vamos a comenzar con el uso de subwoofers de manera, digamos, tradicional. Cuando tú tienes un subwoofer, solamente uno, la idea es que reproduzca las frecuencias más graves de todo el soundtrack de una película. O si quieres también verlo como para música, después de que hagas tu gestión de graves a través del Bass Management, vas a obtener todo el grave de las bocinas, pero a través del subwoofer, y las bocinas solamente van a reproducir los sonidos, digamos, medios hacia agudos. Entonces, un subwoofer, cuando solamente está solo en una habitación, esa es su tarea, reproducir las frecuencias graves, pero el resultado del sonido va a depender de muchos factores, como la geometría de la habitación, es cuadrada, es rectangular, es, digamos, en forma de L. También importa mucho la posición del subwoofer, dónde va a sentarse el oyente, cuántas personas van a estar escuchando las películas al mismo tiempo. Todos esos son factores. Entonces, como una regla general que uno debería de seguir, es que si estás tú solo, un subwoofer puede ser más que suficiente para obtener un gran sonido. Pero ahora el tema es que la geometría de la habitación va a influir mucho en qué lugar puedes terminar poniendo el subwoofer. Tal vez en una habitación rectangular a 3/4 del muro frontal y a 3/4 del muro lateral, ahí el subwoofer se va a escuchar muy bien, pero va a estar demasiado adelante. En una habitación cuadrada es todavía más difícil tener una buena respuesta de graves. Va a sonar todo sumamente realzado o se va a escuchar completamente mudo. El caso es que, bueno, teniendo un subwoofer y solamente un oyente, es muy factible lograr que el sonido grave se escuche muy muy bien. Solamente el tema es que va a traer compromisos como por ejemplo de decoración. Tal vez el subwoofer lo vas a tener junto a tu sillón, junto a tu asiento, en la parte de atrás, o tal vez demasiado adelante del muro frontal, va a estorbar para estar pasando. Pero de que se puede tener una buena respuesta de frecuencia con un solo subwoofer cuando solamente hay un oyente, sí es muy factible. Pero ahora, cuando aumentamos subwoofers, en la lógica tradicional diría, bueno, la idea es aumentar el volumen de graves, y ese no es el caso. El gran beneficio de tener múltiples subwoofers es para obtener una mejor respuesta de frecuencia a lo largo de distintas posiciones dentro de la habitación, ya sea a lo largo, a lo ancho o a lo alto. Entonces, cuando tienes muchos oyentes, tener múltiples subwoofers te va a comenzar a ayudar. Y justamente es aquí donde comenzamos a entrar en la pregunta que nos están haciendo. Cuando tú tienes subwoofers en distintas posiciones de la habitación, digamos en la esquina izquierda trasera, en la esquina derecha trasera o en la esquina frontal izquierda y en la esquina frontal derecha, pues los subwoofers van a reproducir frecuencias graves, pero de maneras diferentes, porque como les dije, dependiendo de la posición del subwoofer, es cómo va a reaccionar el sonido que va a producir. Entonces, cuando tenemos, digamos, dos subwoofers en las esquinas frontales de la habitación,
Lo que puede resultar es que este subwoofer tenga un realce, por decirles algo, en los graves medios. Entonces, por ejemplo, las voces de hombres así súper graves se van a sentir que vibra la habitación y ese es un efecto indeseable. Y por ejemplo, tal vez el subwoofer que está del lado izquierdo, lo que va a hacer es que va a realizar las frecuencias más profundas, las que hacen vibrar la habitación, digamos en la parte de los pies, que sientes que como que vibra el piso y los vellitos se están moviendo. Y pues ninguno de los dos subwoofers está creando un verdadero sonido coherente, completo. Está creando un sonido como por partes. Pero el beneficio es que como están suficientemente separados, uno está reproduciendo y tiene un realce en las frecuencias de las voces y otro tiene un realce en las frecuencias más profundas, se terminan sumando y se equilibra el sonido. Y pareciera que toda la habitación se llena de un sonido grave que es bastante consistente de asiento a asiento. Y ese es el objetivo de tener múltiples subwoofers. Realmente no es el aumentar el volumen del subwoofer, sino obtener una respuesta de frecuencia que sea, digamos, más plana. Ustedes cuando buscan sonidos graves en un concierto, en una presentación, mucha gente siempre quiere sentir ese golpe en el pecho, quiere sentir ese grave que es preciso, que te demuestra cada nota, que sí sientes la vibración, pero sientes como la vibración va cambiando dependiendo de las notas. Ese tipo de resultado es a partir de un subwoofer que está bien equilibrado y que es consistente. Entonces eso es lo que están buscando, una respuesta de frecuencia plana para las frecuencias graves. Y esto resulta a partir de justamente cancelaciones y sumas de frecuencias. Entonces, ahí en este caso de los dos subwoofers, como les digo, este tiene un realce en las frecuencias de las voces. Normalmente los subwoofers no reproducen demasiadas frecuencias de las voces, pero es para hacer el ejemplo más claro. Entonces, aquí tenemos un realce en las frecuencias graves de las voces. Y como les digo, acá tenemos un realce en las frecuencias más profundas. Cuando juntamos los dos subwoofers, las frecuencias no solamente se suman, sino digamos que llegan a un equilibrio entre ellos. Hemos escuchado que si yo, por ejemplo, jalo una cuerda y una persona de enfrente jala la cuerda termina estando inmóvil, ya no se termina de mover. ¿Por qué? Porque tiene fuerzas que están en direcciones opuestas. Si un subwoofer tiene, digamos, un hueco en las frecuencias de las voces, o sea que las voces no se están reproduciendo y no se están oyendo correctamente, y del otro lado tenemos un subwoofer que está teniendo un realce de las voces, al momento de que este tiene un hueco y este otro subwoofer tiene un pico, se terminan juntando y terminan equilibrándose, se terminan cancelando y al mismo tiempo realzando. Entonces el subwoofer que tenía el hueco se termina elevando a una frecuencia plana, a una respuesta de frecuencia plana, y el que tenía el realce se termina aplastando y entonces obtenemos justamente lo que queremos, un grave preciso. Lo mismo sucede con el otro subwoofer que tenía demasiadas frecuencias profundas que hacía vibrar la habitación desde los pies y los vellitos, y el otro no estaba generando ese efecto. Entonces eso significa que el subwoofer del lado derecho tenía un hueco en esas frecuencias ultra profundas, pero este otro tiene un realce. Nuevamente, un realce con un hueco se terminan cancelando, termina siendo una respuesta de frecuencia totalmente plana y nuevamente el grave se vuelve preciso. Esa es la magia de tener múltiples subwoofers. Ahora, este es un ejemplo hipotético. Yo les estoy diciendo poner el subwoofer izquierdo frontal, derecho frontal y ver cómo funciona. No necesariamente va a resultar en el mejor efecto. Ustedes tienen que experimentar en su habitación porque nuevamente depende de la geometría, en dónde se va a sentar la persona. Todo se trata de experimentar qué tipos de diseños son de subwoofers también. Lo que yo les recomiendo es que siempre
tengan subwoofers de la misma marca y el mismo modelo. Así van a lograr obtener un equilibrio todavía mejor y va a ser más sencillo de configurar. Pero bueno, no solamente poniendo los dos subwoofers al frente ya vas a obtener el mejor sonido. Tienes que experimentar aunque tengas múltiples subwoofers. Y ahora, conforme vamos aumentando de subwoofers, es mucho más sencillo lograr obtener un mejor sonido gracias a estos equilibrios que se pueden hacer entre cada subwoofer. Nuevamente te va a dar más flexibilidad de posición teniendo más subwoofers e incluso también puedes usar subwoofers en el plano vertical. Sí, aunque no lo crean, poner subwoofers cerca del techo, a la mitad de la habitación y otro en el suelo puede terminar ayudando a obtener una mejor respuesta de frecuencia, sobre todo en la variación de altura, pero también igualmente va a haber efectos en la parte horizontal. Más subwoofers bien configurados tienen el potencial de mejorar muchísimo el sonido y van a otorgar, como les digo, mayor flexibilidad, un sonido más preciso, no necesariamente de mayor volumen. Sí, obtienes más volumen, pero al final cuando hagas tu calibración, pues el sonido de graves va a mantenerse con la misma calibración. Entonces no esperes una mejora de volumen, espera una mejora en, digamos, la uniformidad del sonido grave, la precisión, la calidad de graves. Entonces, como lo pueden ver, la respuesta a esta pregunta es un rotundo sí. Sí puedes utilizar distintos subwoofers, en este caso nos preguntaron 4, como tratamiento acústico activo, no como tratamiento acústico pasivo. Cuando él pregunta sobre tratamiento acústico pasivo, se refiere a paneles, a bass traps o trampas de graves, a todos estos paneles acústicos que vemos en las habitaciones que intentan controlar el sonido. Entonces, un subwoofer, al menos en frecuencias graves, sí se puede utilizar sustituyendo este tipo de tratamientos acústicos para lograr cancelaciones de esos realces, para obtener realces de esos huecos que hay en la frecuencia. Sí se puede y el resultado va a ser muy bueno. El tema es que un subwoofer pues no es tan barato. Entonces, para poder obtener 4 subwoofers, seguramente vas a gastar mucho más dinero de lo que te hubieras gastado utilizando paneles acústicos. Pero bueno, opciones sí hay. Pero aquí viene todavía una respuesta un poquito más avanzada. Ahorita está habiendo, a través de Dirac, seguramente muchos de ustedes conocen este sistema de calibración. Dirac es muy avanzado en unas cosas y es muy, digamos, papanatas en otro tipo de tecnologías. Está muy atrasado, por ejemplo, en cuestión de equilibrar el sonido cuando escuchas a un volumen mucho más bajo. Pero, por ejemplo, el cálculo que hace es a través de computación en la nube. Entonces hace los cálculos, digamos, a través de filtros un tanto más avanzados. Aún así, yo no me atrevería a decir que Dirac contra Odyssey tiene un claro ganador. Ambas tecnologías tienen bastantes beneficios y va a depender lo que tú quieras lograr con tu equipo. Ya con Odyssey Multi-EQX realmente es una herramienta sumamente avanzada que no le pide nada a Dirac. Pero bueno, hablando de Dirac, pues Dirac está utilizando una nueva tecnología que se llama ART, que es Active Room Treatment o tratamiento activo para habitación. Y lo que pretende Dirac con esta tecnología es que ya no necesitemos paneles acústicos ni ningún tipo de absorción ni ningún tipo de difusión en las habitaciones. La idea es que las propias bocinas que tengas en la habitación puedan hacer las cancelaciones y también los realces que puedas necesitar para que el sonido sea completamente claro. Ahora, es una tecnología que se ha demostrado que funciona relativamente bien, pero sí necesita muchas bocinas. Entonces, por ejemplo, estaba viendo una habitación que estaba utilizando ART,
Pero el tema es que para las frecuencias graves no estaba utilizando 1, 2 o 4 subwoofers, estaba utilizando 16 subwoofers. Entonces, pues en ese momento te comienzas a cuestionar, ¿podría obtener el mismo resultado con tratamiento acústico pasivo en lugar de tratamiento acústico activo? Entonces, pues por el momento esto solamente es algo con lo que ya se está comenzando a experimentar. Los primeros que pudieron probar ART por parte de Dirac fue con los procesadores de Storm Audio. Storm Audio es un tipo de procesador que algunos de ustedes lo pensarían como un receptor, pero solamente es un procesador. Este procesador es, digamos, de gama bastante, pero bastante alta. Digamos que allá arriba puedes encontrar marcas como Storm y como Triumph. Al mismo tiempo también está Akurus. Son marcas que, digamos, son bastante high-end. Y Storm Audio son los primeros que están utilizando la tecnología de ART. Pero nuevamente, hay que probarla más a profundidad en distintos escenarios. Pero sí parece prometedor. Tal vez algún día tengamos receptores de gama media hacia baja con este tipo de tecnología y el sonido va a mejorar muchísimo. Y pues espero con esto haber resuelto tu pregunta. Recuerden que me pueden escribir a través de Instagram o Twitter como DavidArce-2, en la página de Facebook de Fotograma 24 o aquí mismo en la caja de comentarios de YouTube. Soy David Arce y nos vemos la próxima.